Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a la clase número 3 del ramo de diferenciado de humanista de economía y sociedad, en la cual aquí veremos las bases de la ciencia de la economía junto con sus 10 principios económicos. Es decir, lo que vamos a ver, vamos a tratar de explicar cómo funciona la economía como ciencia y junto con eso con los 10 principios que propone Gregory Mankiw para el análisis de la economía. Son 10 principios que no tienen una, que no siguen necesariamente algún lineamiento, un lineamiento teórico claro, sino que son lineamientos que generalmente aparecen dentro de cualquier análisis de carácter económico. Aquí nos vamos a centrar un poquito cómo es la ciencia, cómo funciona la ciencia y el método científico de la economía en esta clase. Bueno, ya hemos visto en las anteriores clases definiciones de la economía, cuál es el objeto de estudio de la economía, así como conceptos de escasez, ejemplos de escasez, conceptos de necesidad y clasificación y ejemplos de este concepto, y el concepto de bien, así como su clasificación, los tipos de bien existentes y los ejemplos de bienes que encontramos hoy en día. Pero hoy día nos vamos a enfocar, como dije, en lo que es la ciencia de la economía y cómo es su fórmula de funcionamiento, cómo funciona el método científico de la economía. Bueno, hemos visto que la economía va abarcando múltiples focos, así como las decisiones que se toman tanto en el hogar, así como hasta las decisiones que se toman a nivel Estado o a nivel mundial, es decir, microeconomía y macroeconomía. Pero también nos hace falta ver en este sentido cómo funciona la actividad económica desde una visión más de cómo funciona el método científico, es decir, cómo funciona tanto desde una labor más predictiva también o de análisis de fenómenos de fenómenos económicos, así como también la labor de consultoría que podría tener un economista dentro de un gobierno. O sea, vamos a ver que existen dos posibilidades dentro de esto, o sea, una labor más de teoría más una labor normativa. Y por último, al ser una ciencia social, la economía posee un método científico que cualquier economista debe seguir para poder explicar un fenómeno en específico. En ese sentido, encontramos los siguientes pasos dentro del método científico. El primer paso es el de observación, es decir, nos buscamos algún fenómeno o algún suceso en nuestra cotidianidad o en nuestro día a día, en la cual podamos encontrar alguna relación entre dos variables, es decir, dos variables nos referimos como a dos elementos que se relacionan entre sí, produciendo una conexión entre ambos. O sea, por ejemplo, acá da el ejemplo del tipo que dice, voy al cine y veo que cuando las entradas son más baratas, viene mucha más gente. O sea, aquí una de las variables es decir que si las entradas son más baratas, la otra variable dice viene más gente. Entonces, cuando cambia una de las dos, produce un efecto, o sea, cuando cambia una, produce un efecto en la otra. O sea, es decir, cuando hay entradas más caras, viene menos gente, así como en la oposición. Segundo caso, segunda fase, habla de la formulación de hipótesis y de predicciones. Es decir, se intenta explicar el fenómeno observado y se hacen predicciones. Es decir, si pasa X, ocurrirá Y. Entonces, la hipótesis en este caso, hay una relación inversa entre precio y cantidad comprada por los consumidores. Es decir, a menor precio hay mayor demanda. Entonces vamos a la fase 3, que es la verificación, es decir, donde se hace el análisis de los datos obtenidos y las predicciones se confrontan con los datos, es decir, se verifica si efectivamente se cumple la hipótesis. Entonces, si la hipótesis se cumple, la teoría es válida y nosotros podemos presentar nuestra investigación a la comunidad científica, y si no, volvemos a la fase 1 y observamos mejor toda la situación. Obviamente estos pasos es un esquema muy simple de lo que vendría siendo el método científico en la economía,
Son muchos más pasos, son muchas más cosas, pero eso posteriormente trataremos de irlo dilucidando mejor durante el transcurso de las clases. Pero por ahora nos vamos a quedar con esto, o también al transcurso del curso, pero por ahora nos vamos a quedar con esto. Pero dentro de la economía existen dos enfoques súper claves y súper eh, que norman los caminos que debe tomar la investigación científica en economía. En estos casos son el enfoque normativo y el enfoque positivo. El enfoque positivo se refiere solamente a la descripción de aspectos o de algunos fenómenos dentro de la economía, así como la posible teorización de estos. Aquí solamente se basa en la descripción y en el trabajo con los hechos, o sea, con cosas que ocurren en la realidad, y el científico a partir de eso tiende a describir o a fundamentar teorías, mientras que por otro lado, el normativo se utilizan juicios de valor sobre cómo deberían ser los hechos económicos. Es decir, a partir de un hecho existente, la persona le da un juicio de valor. Y es por eso que a partir de esas posturas que uno toma, se van tomando decisiones políticas. Se van tomando decisiones que posteriormente pasan a la arena política y se inscriben dentro de políticas públicas o políticas relacionadas con economía, cualquiera de las dos cosas. En relación a este último punto, existen 10 principios de la economía que, de acuerdo a Gregory Mankiw, que es este personaje que vemos acá, se trasladan a distintos ámbitos y a distintas fórmulas de análisis para poder trabajar tanto con lo normativo como también con el principio positivo, o sea, con el enfoque positivo y con el enfoque normativo. Gregory Mankiw es un economista enfocado en los estudios de políticas macroeconómicas y a partir de sus estudios definió 10 principios básicos que rigen la economía desde cualquier perspectiva. Son 10 ideas fundamentales para cualquier tipo de análisis económico, así como se aplican tanto para decisiones pequeñas, o sea, decisiones microeconómicas, así como decisiones a nivel Estado. Para poder graficar un poco mejor esto, muchos de los ejemplos que vamos a utilizar a continuación van a ser basados en situaciones relacionadas con los Simpsons. ¿Por qué? Porque a mí me gustan mucho los Simpsons y creo yo que podría graficarlos mejor. Si alguno de ustedes tiene alguna idea mejor sobre cómo graficarlos, va a haber una actividad relacionada con aquello en la actividad de cierre. Entonces, principio número uno, las personas enfrentan disyuntivas. En algún momento del día, y esto volveremos quizá al ejemplo que planteamos en la clase anterior, es que nosotros tomamos decisiones todo tiempo. Por ejemplo, todo el tiempo tomamos decisiones. Por ejemplo, si un día tenemos que estudiar para una prueba, tenemos que optar por una, si dedicamos 2 horas más para estudiar para la prueba del otro día, o si nos vamos a jugar fútbol. Es decir, cada una de estas decisiones tiene sus costos y sus consecuencias. En toda sociedad, en toda sociedad vamos enfrentando ciertas disyuntivas sobre cómo aprovechar nuestros escasos recursos o cómo distribuirlos de forma correcta. Es decir, en cada caso nosotros enfrentamos la disyuntiva sobre si A es conveniente o si B es conveniente. Y nosotros tendemos a teorizar o a pensar cuál de las dos decisiones podría ser más conveniente, pensando en el costo que tendrá esa decisión y en las consecuencias que podría traer. Y es ahí donde nos enfrentamos a la disyuntiva de la eficiencia y la equidad dentro de la sociedad. Es decir, si sacamos el máximo beneficio de los escasos recursos o repartimos igualitariamente estos beneficios entre todos los miembros. Es decir, o aseguramos una en detrimento de la otra, en una relación inversa. Y aquí, por ejemplo, siempre lo retrato con esta escena de Los Simpsons, cuando van decidiendo qué tienda de descuento es más bacán, o sea, si la tienda de 99 centavos, o la tienda de 66 centavos, o la tienda de 33 centavos. Em, es decir, sacándole el máximo beneficio al poco dinero que uno tiene en esos momentos. Eso es lo que pensaba la familia en esos entonces. Y, o sea, gastar menos para comprar más. O comprar menos, pero de mejor calidad. Esas es como las disyuntivas que se van enfrentando.
En segundo lugar, el principio número 2 es, el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Es decir, toda decisión implica costos y beneficios. Por un lado, por ejemplo, podemos optar a algo, pero tenemos que renunciar a otra cosa. Y el ejemplo clásico dentro de esto, y que lo grafica incluso Mankiw, es sobre si estudiar una carrera o trabajar. Por ejemplo, si estudiamos una carrera, vamos a poder especializarnos en un área y vamos a poder optar quizá en un futuro, pensando en un plan a más a largo plazo, en poder obtener quizá un grado especializado, poder estudiar otras cosas, pero mientras tanto uno está en la carrera no podré ganar el dinero que uno esperaba cuando uno pudiera entrar a trabajar. Por ejemplo, si uno entra a una carrera, generalmente uno le dedica mayor tiempo a la carrera, mientras que el poco tiempo que le queda puede destinarlo a descansar o si no a buscarse un empleo. Y ese empleo generalmente no va a ser muy bien remunerado. En cambio, si uno se mete a trabajar en algo, dejando de lado la carrera, voy a obtener dinero fácil probablemente. Voy a obtener un dinero mucho más fácil, pero quizá no voy a poder como especializarme en algún área. Ejemplo parecido a lo que pensaba Homero Simpson cuando se quiso comprar este sillón también. Él pensaba comprarse ese sillón, pero obviamente tenía que renunciar a otras cosas, porque el sillón era mucho más caro de lo que él podía pagarlo, de la, que la familia pudiera pagarlo. O sea, si compraba ese sillón, quizás la familia tendría que renunciar a otras cosas. El principio número 3 se refiere a las personas racionales piensan en términos marginales. Una persona racional, aquí se refiere como una persona que busca fórmulas o busca distintas fórmulas para poder alcanzar su objetivo. Es decir, no piensa de forma como inesperada o de forma como poco reflexiva en relación a las acciones que debe cometer para poder cumplir un objetivo. Es decir, busca la fórmula, piensa los caminos que podría realizar para poder conseguir un objetivo. En el caso de la economía, por ejemplo, las decisiones no necesariamente tienden a ser en blanco y negro, es decir, en pensar solución A o solución B y en esas dos me debato simplemente, sino que también pueden haber decisiones en tonalidades grises o decisiones intermedias. Y eso es lo que se conoce como un cambio marginal, es decir, un cambio mínimo, un cambio que implique la mínima variación al plan existente. Es decir, cuando hablamos de cambio marginal, quiere decir de que, por ejemplo, si nosotros teníamos pensado una idea, pero por un azar del destino ocurre un hecho que pueda subir un poco el precio, por ejemplo, nosotros nos vamos a inclinar quizá por alguna alternativa intermedia que nos asegure un éxito parecido o un éxito lo más cercano posible como al plan original, pero con un costo menor al costo aumentado que ya tuvo eso. O sea, si queremos comprar algo y que estaba a 100 pesos, pero de repente subió todo a 200 pesos lo que queríamos, nosotros vamos a buscar, ojalá, encontrar un producto que sea parecido a 150 pesos. O sea, si encontramos algo que cueste 150 pesos y cumple nuestro objetivo, obviamente lo vamos a comprar. Eso nos referimos como al cambio marginal en sí. Em, por lo tanto, es decir, todas las personas que piensen de una manera no racional, en algún momento tienden a flexibilizar sus posiciones si es que quiere obtener una ganancia marginal mayor al costo marginal. Por ejemplo, y es ahí donde surgen las aerolíneas que prenden los asientos a precios menores, por ejemplo, o también en los terminales de buses. Generalmente cuando los terminales de buses hay asientos que quedan como dos asientos y no hay fórmula como, o sea, y al momento de salir esos dos asientos no están vendidos, no va a faltar la persona que va a llegar, oye, yo te compro el asiento a 4.000 pesos cuando el pasaje estaba a 6.000. Que va a preferir el chofer vender esos pasajes porque es preferible ganar un poco más que quedarse sin esos asientos sin venta. Y va a ser menor la recaudación. Eso es como, o también nos podría llevar a entender el por qué una persona preferiría un diamante en vez de un vaso de agua. Es decir, y esto se debe a la escasez y a la mayor presencia de un recurso por sobre otro.
Y esto es porque el agua, hay una mayor cantidad de agua, es un bien súper accesible. Por lo tanto, una persona preferiría ahorrar por los diamantes, que son pocos y caros, pero por eso una persona estaría más dispuesta a pagar por ellos que pagar por agua. Porque el agua uno la puede encontrar en cualquier lado. Muy parecido al ejemplo de acá de los Simpsons, cuando también ellos van, por ejemplo, a Japón. Ellos van productos de que ellos adquieren los últimos asientos de un avión y lo adquieren al menor precio de lo que el pasaje estaba originalmente costando. Principio número 4. Las personas responden a incentivos. ¿Qué es un incentivo? Un incentivo es algo que induce a una persona a actuar. Puede ser un incentivo gráfico, puede ser un incentivo, una promoción, por ejemplo. Muchas veces las personas actúan por promociones que salen en la radio. Es decir, por ejemplo, eh, por ejemplo, cuando uno te ofrecen un producto gratis al comprar al juntar tres tapitas por algo, obviamente uno va a comprar va a comprar las bebidas para obtener las tapas y obtener ese producto. Esos son incentivos. Los incentivos no actúan, los incentivos no incentivan, valga la redundancia, a actuar por sobre un objetivo. Todos nos respondemos a los incentivos a partir de costo y beneficio, pero también hay que ver que hay incentivos positivos, pero también hay incentivos negativos, o sea, incentivos que nos restan de actuar de alguna forma, pero a partir también de eso nos llevan a actuar de otra forma y a buscar una ruta alternativa. Por ejemplo, aquí un ejemplo que menciona Mankiw es que las autoridades de un país deben tener esto en cuenta a la hora de promover reformas en impuestos. Es decir, muchas veces los impuestos, por ejemplo, van a producir cambios en el comportamiento de las personas. Por ejemplo, un impuesto bajo a las bencinas puede que no cambie el consumo de benzina para usar el automóvil, pero en cambio un alto impuesto por ejemplo, un alto impuesto a las bencinas puede disminuir el tráfico y por lo tanto puede disminuir la venta de benzina y la gente va a preferir otros medios como por ejemplo el uso de bicicletas. Y es ahí donde entra esto, es decir, cualquier cambio o reforma puede incentivar a las personas a pensar en sus costos y beneficios, y por eso a cambiar ciertos hábitos y acciones. Es decir, las personas en el cambio de benzina, a un cambio de precio de benzina que es muy alto, obviamente ahí van a preferir compartir el auto o van a preferir, por ejemplo, usar bicicleta. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de incentivo. O sea, todos querían comprar la Baby Malibu nueva, pero porque el sombrero es nuevo. El incentivo en este caso es el sombrero. El principio número 5. El comercio puede mejorar el bienestar de todos. Y esto es un principio bastante extraño porque uno dice, pero ¿por qué si en un modelo económico donde se incentiva la competencia, cómo va a ser así? O sea, a veces hay gente que no va a poder ganar lo suficiente o no va a poder comprar objetos que son más bacanes porque no tienen los recursos que se necesitan. No. En la teoría, el comercio, la existencia de un mercado libre es súper bueno pensando en estos factores que explica Mankiw. Por un lado, se permite especializarse en mejor en relación a ciertas capacidades, es decir, que las marcas, distintas marcas que ofrecen un producto en específico, van a buscar algún recoveco o algo para promocionar su producto y decir, este producto tiene ciertas características que lo diferencian del resto de la competencia. Es decir, este producto tiene ciertas cosas que son mejores, así como un mejor material, una mejor calidad del material, por ejemplo, un mejor sistema operativo pensando en un computador, un mejor procesador y así. O sea, como que, pero este otro producto, por ejemplo, tiene un ventilador más grande, no se calienta tan fácil, la batería dura más, entre otras cosas. Pero por otro lado, que existan varios oferentes de un mismo producto permite que existan, que las personas tengan variadas opciones a escoger dentro de un mercado. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando existen variados oferentes, quiere decir de que el mercado, uno, está funcionando de una manera correcta
y también permite de que las personas puedan escoger y puedan decidir, pensando en sus necesidades, qué producto me conviene más o qué producto me conviene más. En cambio, si existe un solo producto de una sola marca en un mercado, no va a haber posibilidad de elección y probablemente esa demanda, esa oferta, o que, eh, esos oferentes probablemente va a o sea, ese oferente va a monopolizar el mercado y no va a haber intención de mejora. Va a ser el mismo producto para todos y hasta ahí nomás llega el funcionamiento de esto. O sea, eso es como un palo que le tira Mankiw, así que, en buenos términos, un palo que le tira a las economías centralizadas como por ejemplo la economía de la Unión Soviética en su momento. Y un ejemplo de esto es como cuando Homero y Bart compran un televisor nuevo y escogen las marcas como el Magnetbox, el Panasonic y el Sony. O sea, como que cada uno tenía como que cada uno tenía algo, pero parecían todos el mismo producto al fin y al cabo. El principio número 6: los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Eh, y es aquí, por ejemplo, cuando Mankiw se refiere al libre mercado, en el fondo, como el mercado como un organismo de autorregulación. Y aquí vamos a encontrarnos con un concepto que es bastante como aparecido dentro del liberalismo, que es el concepto de mano invisible, de la mano invisible. En primer lugar, las economías de libre mercado tienden a buscar el bienestar propio de los individuos, así junto con la libre fijación de precios, que permite que este tipo de economías tenga mayor éxito. Pero por otro lado, en cualquier mercado, los compradores consideran el precio a invertir de un producto, pero también los vendedores ven cuánto ofrecer. Entonces, esta constante interacción entre oferentes y demanda, entre oferta y demanda, es la que va regulando constantemente el mercado. Y es lo que de repente, y lo que también va diciendo cuánto debo cobrar por este producto, cuánto una marca debe cobrar por este producto. Por ejemplo, si en algún momento una empresa está vendiendo los CDs vírgenes a 150 la unidad, pero llega otra marca que va a ofrecer, que tiene una calidad un poco superior, pero los va a ofrecer a 300 pesos. Obviamente a la marca que está cobrando 300 pesos le va a ir mal. Por lo tanto, lo que va a tener que hacer es aumentar la cantidad de productos en venta, pero a la vez bajar los precios, bajar el margen de precios quizá a 200 pesos y promocionar mejor el producto diciendo este producto tiene una mejor calidad y copia los CDs con mayor facilidad y otras cosas que no tiene la competencia de 150 pesos. Esa es una regulación del mercado y eso obviamente, esa bajada de precio y demostrar que ese producto tiene una mejor calidad, obviamente va a aumentar va a aumentar esto. Esos son ejemplos de la mano invisible. Un ejemplo súper como burdo. O sea, el mercado tiende a regularse solo. Las economías de libre mercado tienen esta diferencia con las economías centralizadas donde es el Estado quien controla la economía, por ejemplo, fijando los precios de los productos, lo que provoca desequilibrios, por ejemplo, en la economía. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un Estado fija un precio de algún bien específico a a un precio relativamente bajo? ¿Qué va a pasar? Un bien que tiene un costo de producción mucho más alto. ¿Qué va a pasar? Eso a la larga puede traer problemas para el Estado. Y aquí, por ejemplo, la existencia de múltiples mercados solamente la puede reflejar con la existencia de de varios lugares de compra de productos como en Los Simpsons. El principio número 7 quiere decir, según Mankiw, que el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Esto en contradicción un poco con la idea anterior del libre mercado. O sea, libre mercado a veces como que uno tiende a demonizarlo o tiende a... En la teoría no suena tan mal, pero a veces en la práctica suena mal. Pero aquí la intervención del Estado es para controlar en algunos momentos la situación si es que hay algún desequilibrio económico.
El papel del Estado puede ser importante por dos razones según Mankey. En primer lugar, es porque el Estado tiene que hacer valer los derechos de propiedad individual de las personas. Eso sí, para evitar, por ejemplo, problemas como robos de recursos o productos. O sea, evitar, por ejemplo, que se afecte a la propiedad privada. Y en segundo lugar, a veces las economías de libre mercado tienden a fallar de producto de externalidades, tienden a producirse desequilibrios bastante graves. Por ejemplo, la situación que estamos viviendo hoy en día con el coronavirus. El Estado, o sea, la economía en estos momentos está entrando en una fase de recesión bastante grave. Y se ha demostrado por ejemplo, con los despidos que han habido o los que pueden haber en algún futuro. Sumado a esto también los desequilibrios, por ejemplo, con la falta de productos de primera necesidad relacionados con la higiene, por ejemplo, con la ausencia de precios, o sea, la ausencia de, por ejemplo, de alcohol gel, de otras cosas, por ejemplo. em, en algunos países, por ejemplo, se ha tomado la decisión de fijar precios. Y por otro lado también, y esto ya más relacionado con proposiciones que se les hacen a las cadenas, de limitar la venta de productos de primera necesidad, como por ejemplo alcohol gel o lisoform. Por ejemplo, en algunos países, no sé si se fijaron, que hay casos donde el primer producto te cuesta el precio normal y llevarte el segundo producto de la misma marca te costará un 500% más caro que el precio original, por ejemplo. Em, y esto tiende a la larga a regularizar la demanda, por ejemplo, o tiende a regularizar un menor consumo para que toda la gente pueda acceder a la venta de esos productos. O también en el caso de Chile, que se está implementando políticas relacionadas con el tema del despido, es para evitar que en el futuro la tasa de desempleo aumente, por ejemplo. Son casos de donde el gobierno tiende a intervenir en la economía, en el libre mercado, para poder como evitar desequilibrios más graves que pueden afectarnos a todos. Y aquí es donde, por ejemplo, una escena de Los Simpsons donde Lisa, presidente de Estados Unidos, tiene que tomar decisiones en relación al manejo de la economía en tiempos de crisis. El principio número 8 se relaciona con el nivel de vida de un país. Depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. Aquí se plantea una relación entre el nivel de producción del país y la calidad de vida. Es decir, mientras mejor sea el nivel de producción de un país, mejor será la calidad de vida de las personas. O sea, mientras más se produce, más calidad de vida tendrá. Y esto tiene como incidencia también, por ejemplo, en varios temas como en la conformación de políticas públicas. Y es que tienden a que tener en claro el nivel de producción existente como variable. Es decir, si, si se afecta la cadena de producción dentro del país, puede afectar quizás la calidad de vida. Eso es lo que quiere decir Mankey con este principio. Es decir, por ejemplo, si la calidad de vida de un país es pobre, o sea, la calidad de vida es pobre o la calidad de vida no es igual para todos, muchas veces se quiere decir que el nivel de producción no es el óptimo, haciendo alusión a esta imagen de los Simpsons un poco, por ejemplo, que tuvieron que vender sus asientos para poder comprar gasolina. El noveno principio quiere decir que cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Y aquí tiene que ver con un problema clásico de la economía liberal, que es el tema de la inflación. Un ejemplo que entrega MindQ es que en el año 1921 un periodo valía 0,30 marcos, mientras que un año después el periódico valía 70 millones de marcos. ¿Qué pasó acá? Esto debido a que se disparó la inflación, es decir, los valores de los bienes en general aumentan. Y para intentar solucionar este desequilibrio, se imprimieron más billetes. Pero el problema aquí surge es que Alemania entre 1921 y 1922 hizo un alza indiscriminada de billetes. Por lo tanto, provocó que el valor del billete descendiera demasiado. Aquí la lección entonces es que eh, los problemas de inflación se tratan de solucionar de acuerdo a que el aumento del dinero circulante se debe hacer de forma
muy lenta, muy progresiva, pero muy, o también solamente una cierta cantidad de billetes, pero no debe ser un aumento de golpe, o si no vamos a hacernos guerras de billetes. Y por último, el último principio, a veces las sociedades, los- las economías se enfrentan a una disyuntiva entre la inflación y el desempleo. A veces es necesario para todos los estados y para los mercados mantener a raya la inflación por un tema de que no podemos evitar de que los precios aumenten de forma indiscriminada, el valor de las cosas aumente de forma indiscriminada y las personas no pueden acceder a pagar eso. Pero a veces pero a veces incluso producir un poco de inflación puede ser útil, o puede ser bastante útil. ¿Cómo uno puede pasar eso? Bueno, el aumento de dinero, según Mankio, estimula el nivel de gasto. Por ende, aumenta la demanda de bienes y servicios. Entonces, el Estado lo que hace, o sea, se incentiva a que las empresas incrementen los precios, pero debe ir acompañado por un aumento de bienes y servicios por parte de las empresas. Entonces, esto hace necesario que más trabajadores para producir más bienes y servicios, por lo tanto, se reduce el desempleo. Entonces, ¿qué pasa? Es que a veces las políticas se enfrentan de vez en los creadores de políticas económicas se crean estas disyuntivas, o sea, pensando si a veces nos conviene aumentar la inflación o a veces nos conviene dejar el desempleo tal como está. Es decir, o sea, si aumentamos la inflación, se va a encarecer la vida, pero podemos producir más y produciendo más se aumenta el desempleo o lo dejamos tal como está. A veces como que surgen esas controversias. Y si aumenta el desempleo, muchas veces puede ser que Homero quede sin empleo. Entonces, ya para ir concluyendo, la ciencia de la economía busca explicar fenómenos, pero también muchas veces tiende a explicar, por ejemplo, o dar a entender cómo funciona la política económica. Muchas veces la política económica tiende a ver una interpretación del fenómeno económico, obviamente desde la perspectiva de quienes están arriba. Por ejemplo, hoy en día en Chile, ¿de qué forma de qué forma se ve la política económica? Desde un enfoque neoliberal, desde un enfoque empresarial, desde un enfoque netamente gerencial. Muchas veces por eso se manifiestan discordancias entre la realidad y la teoría. O sea, por esa discordancia existente entre la entre lo que está pasando en realidad y lo que proponen ellos, lo que propone el poder. Por eso, por ejemplo, pensando en contextos en el que estamos viviendo hoy en día, se piensa que la economía, por ejemplo, no se debe dejar de mantener funcionando, o sea, no se debe de dejar de funcionar a pesar de los costos de vida que pueda tener incluso. O sea, cosas que, por ejemplo, todavía hay empleos que siguen funcionando. Y en segundo lugar, podemos ver que existen múltiples principios que norman o coaccionan nuestras visiones sobre la economía. Y también darnos cuenta de los distintos elementos existentes dentro del sistema que tienen influencia o que podríamos influenciar en ellos. Es decir, la economía muchas veces tiende a generalizar ciertos principios como los que menciona Mankiw, que son principios bastante aceptados dentro de los distintos estudios económicos, nos permiten entender quizá un poco mejor cómo funciona la economía y cómo podríamos trabajarla desde un aspecto más teórico, mucho más cercano a la investigación desde la ciencia como tal, cosa que iremos tratando de velar de aquí hasta el final del curso. Bueno, con esto terminamos por hoy. Recuerden que la actividad que subí a WebClass está basada a partir de las clases de esta clase. Cualquier consulta o duda, háganla plantear por webclass. Yo encantado la respondo o también por mail. Y estamos en contacto cualquier cosa. Así que
Espero que les haya ayudado con esto. Cualquier cosa estamos en contacto y nos estamos comunicando prontamente y espero que estén bien.